Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué, y al fin. Los días han pasado, las horas he contado, que aún nos separaban, y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi recordación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos como siempre en el programa de las entrevistas, de las anécdotas y de las idioteces que a veces hago yo. Papá, Bueno, papá, el no es el retrovisor. es el retrovisor, claro, pero la gente ya me conoce, ya sabe que es el retrovisor. Sí, hay que recordar que es el retrovisor. Bueno, no hace falta que lo presente porque lo habrán visto, y lo digo porque lo habrán visto, porque ya verás por qué. Tenemos aquí al Agustín. Ah, no era Paco Pastor de Fórmula Quinta, ¿no era? No, esta vez era el Agustín. Ah. Era el Agustín. Vale, Era el Agustín, vale. que a veces nos confundimos. Papá, es un placer estar contigo. Y pregunta, venga. El placer es mío, Agustín. Hace tiempo que vengo detrás de ti y siempre estás tan liado con tus bolos, tus compromisos, que bueno, para mí ha sido un placer tenerte ahora aquí a mi lado y no te voy a dejar escapar, no te preocupes. En este 50 aniversario del Radio Sol, es verdad que hemos tenido mucho contacto en prensa, radio, y gracias hoy en día a las plataformas digitales, pues hemos tenido también lo de las cámaras, videocámaras, ¿eh? Hay Sí. de todo. Hemos llegado a todo el mundo, casi todo el mundo. Casi Sí. todo el mundo. Sí, y más con la canción Lazos de Amistad. Como aquí teníamos el Resistiré, en toda Sudamérica tenían Lazos de Amistad de los Diablos. Toma ya, para que se enteren, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquitín. Bueno, el grupo en principio, Agustín, en principio se llamaban Los Diablillos, que era un dúo. Quique Marín y un servidor, Agustín. Naciste en Hospitalet. Hospitalet, en la calle en Colán, Ajá, una barriada cercana a Sants. ajá, Y allí, pues, dos diablillos ajá. hacían de las suyas. El Ajá. Quique comenzó con una guitarra, la caja de la guitarra era una caja de anchoas, papá, no broma. Y ahora en su 65 aniversario a Quique le regalaron una guitarra con sus pastillas Fender y todo, pero el chasis una caja de anchoas. La caja de anchoas. Se lo han regalado, pero es una maravilla, ¿eh? Eso es una obra de arte. Sí, pero una guitarra eléctrica, es lo que va. Y suena. No suena porque el sonido tipo Fender es un sonidazo. Sí, sí. Lo que hay que oír, ¿eh? Una guitarra de anchoas. Era para, si no había para más. El grupo el dúo se formó en el 65, muy bien, por aquí. Más o menos. Lo que pasa es que Wikipedia, yo le llamo Wikipedia, porque dicen lo que le sale de las doubles. Dúos. Entonces lo cambian, lo ponen, llega uno, entra, lo cambia, tienen acceso todos, menos los diablos, los originales, el cual cada día que ponemos que no es correcto, Ajá. al día siguiente entra otro y pone otro año, Ahora, o incluso te pone de que Puigdemont era miembro del grupo de los diablos. Bromitas y... sí. Sí, está ahí, te pones en internet, pones los diablos Puigdemont y sale que era un guitarra de los diablos. Cierto no lo es, claro. Bueno, como dúo duró muy poco tiempo. Muy poco tiempo, porque ya rápidamente aparecieron los Beatles en un telediario, recordaré toda la vida en casa, vi ya los Beatles, la nueva sensación, y ya pensábamos de que como dúo no había vida, ¿no? Había que formar un grupo. Primero estuvo Amado, o sea, el hermano de Amado Jaén, estaba Ramón Bea como batería, y todo, bueno, era una entrada y salida de miembros debido al servicio militar, papá. Pero en aquella época, como dúo, no teníais, o sea, no teníais un referente, pero teníais bodas, bautizos, banquetes. Pero teníais al dúo Dinamo. Hombre, era nuestro referente. El dúo dinámico de los Blue Red Diamond.
unos Vale, filipinos. sí, buenos, Sí, nosotros éramos enamorados también de ellos, con su Ramona, Yes, Parati. Mucha gente se cree que estas canciones eran originales del dúo dinámico, No. cuando en realidad eran de los Blue Red Diamonds. Pero también como el rock. Aquí que sale Miguel Ríos con el rock de la cárcel y nadie sabía que había un grupo, los Step Tops o con Enrique Guzmán, haciéndonos un poco en la plataforma de todo lo que el rock español lo hacíamos aquí en España. Mentira, era de un grupo mexicano, encima... No hace falta ir tan lejos. Exactamente. Aquí tienes también a Elvis Presley, que pero muchas todo, canciones tampoco eran suyas. pero todo esto te das cuenta ahora, a través de plataformas digitales, que lo cuelgan todo. Sí. Entonces quedas como un culo, hablando claro, mucha gente que firmaban canciones, como San Carlos Club, que era una canción de los Rollins, como sin fin de canciones de muchos grupos que firmaban ellos. También firmamos un Rayo de Sol los Diablos, yo digo de unos y también me digo yo de los míos. El Rayo de Sol lo cogimos de una cinta que nos dio Jesse James, un grupo belga, un dúo, y se la dio a Tony Ronald se la dio a Andre, al hermano, y el hermano escuchó un tema que se llamaba Fernando Lala. Fernando Lala, oh, oh, oh. Y dije, ostras, esta canción es un tema diablo. La grabamos, buscábamos el autor, no aparecía, hasta que la EMI dice sacarlos al mercado, ponemos derechos reservados. Porque a la EMI entrasteis por el... Tony Ronald. Tony era... No entramos por nuestros medios. Lo que no era vendible el grupo. No estábamos bien dirigidos y ellos realmente la EMI hacía para todo lo que hacían versiones de como los Mustang de Beatles, los Jabaloyas, cosas románticas, y en nosotros buscaban una forma de hacer Gemma Hermits, Hollies, Trémolos, y todo esto era muy bonito, pero nosotros teníamos nuestra línea y teníamos a nuestro autor y miembro, que era Amado. Lo teníamos todo en casa para no tener necesidad de hacer versiones. Porque el estrellato vuestro fue precisamente el que has mencionado hace un momento, el rayo ese de... El Rayo Sol no era nuestro, entonces... Bendita sea para ellos también, porque el autor dio la luz, ¿no? Se vendieron muchas copias, ¿no? Se vendió 1.600.000 el verano. Pero luego hasta en Navidad, si miras, lo que no miente ahora, los 40 principales de la SER. Porque fue la canción de verano, ¿no? 19 semanas en pleno abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre se llegó al 1.000.000. Y bueno, fue ya nosotros no... En aquella época vender 1.000.000 de copias, aquí en España no era moco de pava, ¿eh? No. Era bueno, era la EMI, la compañía EMI, aquí en el Prat, cerca del aeropuerto de Barcelona, en la fábrica, recordamos que tuvieron que vender vinilos sin portada, porque las imprentas hacían vacaciones. Y en aquel tiempo las compañías no tenían imprenta, o sea, dependían de empresas externas a... Esto también lo recuerdo porque nosotros, cuando yo estaba trabajando en una compañía discográfica, ayudante de dirección en Open Records, tuvimos la suerte de sacar el Bala Bala de Napoli. Y nos pasó lo mismo, vendimos del medio del Bala Bala, vendimos 500.000. ¿Sabes qué nos pasó? No pudimos vender más, porque no teníamos portadas de cassette, por un simple hecho de no haber pedido más portadas. Y mira que por un mes pedimos 200.000 copias de cassette para vender. Nos pulimos los 200.000, no tuvimos portada y tuvimos que parar la venta. También se llegó a 1.000.000, de Bala Bala de Napoli. Pues está muy bien, está muy bien. En cassette, natural, era otro tema, ¿no? En aquella época salían muchos bolos por ahí. Sí, había mucha faena, había un grupo, había faena más que para ahora, todo. seguro. Vamos, yo recuerdo que todas las compañías de discográficas, que todas las discotecas había música en vivo. En vivo, sí. En todas. Sí. No cobrabas mucho, pero había vida, ensayabas, estabas cada día con tus compañeros, que esto muchas veces vale más que el tener un caché diario en una discoteca. ¿Me explico? Como que, por ejemplo, aquí en Barcelona hay unas salas que están apoyando la música en vivo. Pocas, y no hacen, no hacen igual taquilla. ¿Por qué? Porque la gente no puede cada día la copa, taquilla. Entonces, los grupos muchas veces no lo hacen por dinero, de tocar a diario. Lo hacen porque se sienten bien, se notan luego las galas de verano, que hay marcha, que no has estado todo el invierno en casa aburrido. Como estamos ahora, 4 meses, yo tengo miedo que en la primera gala, papá, me acuerde de las letras. Y mira que las letras de los Diablos son muy fáciles porque en cada estrofa hay la las, ¿eh?
¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hombre, la, Ah, verdad, ya te has cogido. verdad, O el fin de semana, o un rayo sol. También. Sí, puedo estar 2 horas. Sí, se me olvida la letra. No creo que se te olvide, no creo que se te olvide. Bueno, alguna vez me pasó en Venezuela, en Maracaibo. O sea, en la entrada del fin de semana, los días han pasado y no recordaba lo que venía. Y no lo recordaba. Y tuve que hacer no. Y todos mis compañeros, ¿qué le pasa a aquí? este? ¿Qué pasa? Se me fue la olla, se me olvidó la letra. No, pues, te cuento una anécdota mía. Estaba yo un día yo y tenía que firmar unos papeles. Sí. Y cojo, había 4 o 5 papeles, cojo el bolígrafo y me quedo clavado. ¿Cómo me llamo? Yo no sabía cómo era mi firma y no sabía y pensar. Tuve que sacar el carnet de identidad para ver cómo era mi firma. Bueno, esto me ha pasado a mí al revés en otro caso, a través de DNI, cuando me piden el número del DNI. Mira, estoy yo, de que si el gota a gota de riego, de minutajes, de horas, en las luces. A ver, oye, a mí, lo que menos me acuerdo ahora ya, es del DNI mío el número. Que tanto numerito, tanta historia, tantas claves de alarma. El DNI me lo sé. Pues yo no me acuerdo, no lo sé. Lo Pero tengo siempre que sacar y Pero yo enseñar. la matrícula, por ejemplo, de mi coche, jamás. Ah, yo también. Jamás. No sé, la matrícula de mi coche no sé. No tengo ni la más remota idea. Yo tampoco. Nunca lo he mirado. Total, que cuando se me lo lleva a la grúa, que se me lo ha llevado más de una vez, Claro. tenía que ir a buscar el coche que matrícula. Digo, pues no lo sé. Bueno, lo que ahora sí con sé, el móvil, papá, haces una foto. les decía, lo que sí sé que suma 20, es verdad, sumaba 20. Ah. Digo, esto sí que lo sé. ¿De qué color? Color azul. Yo tenía un Audi Q7 y me acuerdo de la matrícula de las letras, porque era Fútbol G Barcelona, ¿no? Yo decía Fútbol Club Barcelona. Ah, está bien, Entonces está por bien. eso me acordaba, ya ves, porque como soy culé, Bueno, como he dicho, en 1966 grabaste el primer disco y en 1968 fue el momento clave de este grupo, ya que Tony Ronald, tal como hemos mencionado, se convierte en su productor. Sí, nuestro productor fue en Hospitalet, en un entoldado. y los introduce en la discográfica EMI. Allí fue. Sí, él era un artista que no vendía muchos discos, pero la EMI lo tenía. Mm. Y nos explicamos una vez, oye, a Jesús Jarabo, el director artístico en aquel tiempo de EMI, oye, si nosotros no vendemos, nos vamos a la calle. Si Tony Ronald no vende tampoco, no se va a la calle. ¿Por qué? Y él nos dijo, en la EMI tener a un Tony Ronald es un prestigio. Y qué verdad era, ¿eh? Él no vendía mucho, tampoco no fue vendedor. Pero fíjate cuando cambió el estilo, un poco tirando a Vanguard, Diablos y Hell, como es un Hell, era un rayo sol, un fin de semana, el mismo ritmo, el mismo letrista, Amado Jaén, el mismo trío, Vanguard, Tony Ronald y Amado, ¿no? Y mira cómo se asomó el éxito con Tony Ronald, con una canción más facilona de lo que realmente el Tony podía hacer, cantar. El Tony para mí te canta una melodía desencadenada que esto es el mejor examen. Si tú llegas a cantar esta canción y la abordas, eres la hostia, ¿no? Y Tony Ronald era la hostia, la mejor prueba, oír en melodía desencadenada. Sí. Bueno, luego en 1978 los Diablos se disuelven. Sí, en el 77 es cuando estábamos hartos. Llegamos ya de... Yo tenía, en el 77 ya tenía ganas con una hija y ganas de no viajar tanto. Piensa que las autopistas ahora es una bendición, ¿eh? Sí, pero en el 97 Barcelona-Pontevedra era un martirio. Si las carreteras no tenían ni las líneas blancas del ACN. Te jugabas nada. el cuello como Igual todos, que el cuello. como los camioneros, como todos. Todo tiene su riesgo. Pero nosotros ya, Amado ya estaba muy ligado a EMI. Era Tino Casal el que Amado empezó con la Gurruchaga, la orquesta de Mondragón, estaba ya Loquillo, había mucha gente. Entonces Rafael Gil, director de EMI, lo cogió a él como director artístico y entonces él ya... Pero el Loquillo estaba con los Dragonitas. Ah, no, sí. Creo que sí, como grupo sí, creo. Bueno, esto sabe que yo te lo comento como anécdota, ¿no? Vale. Luego en 1996 colaborasteis con la Fórmula Quinta. Sí, fue muy bonito, fueron 6, 7 años, no recuerdo, pero fue una experiencia maravillosa. Hasta 2002, tengo entendido. Sí, pero fue una cosa que luego ha abierto muchas imitaciones de este formato, ¿no? Sí. Fuimos unos creadores,
gente con visión de que fue un exitazo, ahí donde íbamos reventábamos y sigo pensando que si volviéramos como Fórmula Diablos de nuevo, sería Sí. un año de cingalas, cosa que ahora difícilmente consigues 25, ¿no? Pero que era la gente de Fórmula y Diablos, la gente es verano, huele a algo de imagínate 7, 8, 9 éxitos por grupo, son como 20 temas sin parar en una gala, esto es impagable, esto es maravilloso. Y ahora, bueno, están separados, estamos cada uno por su línea, pero qué duda cabe que la gente recuerda tanto las canciones de Fórmula, de Paco, y todos mis amigos que tengo dentro de Fórmula, y Diablo, qué duda cabe. Ahora los Diablos, ahora tenéis previsto algunas giras por Estados Unidos, o bueno, sé que teníais una Sí, que dio la... mira, esto era el principio, ¿ves? Esto es el principio de un 50 aniversario de los Diablos, en el que la famosa pandemia pues, nos ha hecho una mala jugada. Creo que a todos, ¿eh? Sí, sí. Pero más a la música. A la música la ha dejado seca como la mojama. Seca y sin ayudas de nada, de nadie. Es vergonzoso. Ya no hablo de grupos que no estamos en top 10 como nosotros, pero los top 10 pueden resistir, Pueden aplazando pueden aguantar y el año de siguiente. momento. Pero ¿y los músicos? La gente que vive, porque ser músico es algo que has estudiado, has estado muchos años, dejar de hacer tus cosas para estudiar música, o piano, violín, lo que sea. Con toda la ilusión, Esta con gente toda la ilusión vive, del mundo, ¿sabes? vive de esto. Y donde hay un avión a tope, pones un teatro vacío, el teatro y el avión a tope. Te vas ahora en el Congreso, ya están todos con mascarilla, pero el pueblo, el público, las salas, el teatro, no. Separados metros, o sea, no lo entendemos. No entendemos cómo la música la están abandonando, va a haber secuelas. Piensa que esto deriva a separaciones de orquestas, de grupos, Sí, sí, de claro. dúos, de gente, Sí, sí. y que te encuentras luego de que no hay música. Y muchas discotecas desaparecerán. No, ya están desapareciendo, Por así eso como digo yo. hoteles. Ayer, por ejemplo, como eso va a salir muy pronto, ¿no? Había un hotel que íbamos a tocar este verano en Valencia. Y hoy me he enterado por las noticias de televisión que cierra. Es penoso. Un hotel de Valencia, que está en el mismo Valencia. Fíjate tú, Muy fuerte. fíjate. No, es muy lamentable, muy lamentable. Muy lamentable todo lo que es derivado de música. Esto es un palo que, a ver, tú imagínate que esto se arregla en octubre, noviembre, con la famosa sí, Vacuna. sí. Piensa cómo vas a vivir de aquí a noviembre, o sea, al abril-mayo del año que viene. La que les espera, son muchos meses. Muchos. ¿Cómo vive? La gente cómo vive, nosotros somos Diablos, muchos grupos que ya pasamos de los 60, tenemos la vida solucionada, tenemos nuestras jubilaciones, nuestro plan de pensiones. Yo no me quejo de Diablo, me quejo para la música, la gente joven que es la que necesariamente es el soporte de la música, la alegría de este país. Pero que esto es un palo, ya no ahora, que aún puedes de los ahorrillos ir tirando. Pero luego te viene, después de septiembre, en octubre ya no hay nada. Octubre, noviembre, diciembre, madre de Dios, 6, 7, 8 meses. Yo no sé cómo acabará todo. Lo de la música, ¿eh? Ya. No tiene buen futuro. No tiene buen buen futuro. futuro. Eso sí, los políticos, si me permites, estos cobran cada mes. Ah, sí, hombre, sí. Y si hay 40 diputados en cada región, en cada pueblo, ¿qué hacen? Si por ejemplo hay 700, 1000 y pico de cultura, si no hay nada, si no hay que plegue, que se dedique a las mensualidades de los diputados de cultura, que donen su mensualidad y se vayan para casa a buscar a la vendimia, que se vayan a buscar a la fruta, que vayan a buscarse. A mí una vez se me ocurrió una idea, todos que hay cantidad, que dejaran aquí la base y todos los demás que los esparcieran por el mundo como representantes a vender productos españoles. Claro, aquí han tenido que vender gente peruana, chilena, a las ovejas, a pelarlas, que lo hagan ellos, que hagan un cursillo, y que como no hay cultura, porque no hay nada, ¿qué hacen? Si no hay cultura, ¿qué hace? Que se dedique a buscar los 1000 y pico de estos de cultura, o los 2000 o 3000, y que vayan en auxilio.
Pero esto no lo vamos a arreglar, Agustín. Esto nosotros no lo vamos a arreglar. Por mucho que nos quejemos, lamentablemente la cosa está Sí, hecha pero así. damos ideas, por ejemplo. Sí, sí, pero si las ideas sirvieran de algo, Hombre, yo las dejo caer. Y entre todos, más gente más culta que yo puede sacar más conclusiones de que si la cultura no sirve para nada, porque si no tienes trabajo, no comes, no vives. El señor este que está en cultura del gobierno, del PSOE o del PP, del de que sea, si no hace nada, es un parásito ahí. Es un parásito. Sí, Pues sí. que se busque trabajo, que dimita y que se vaya a la mierda. Bueno, Agustín, tenemos prisa hoy. ¿Sí? Sí, hombre, Sí. sí, hay que ir a la playa, hombre, a Y hacer yo un más- bañito. a hacer más- Papá, un luego, si bañito quieres, ¿eh? con esto que tenéis aquí. Eso es un paraíso, hombre. Sí, está No te cuatro- quejes. Está a 4 curvas de Barcelona, pero yo buscaba 4 curvas. ¿Sabes? Sí, para que no te venga el sastre a cobrar. ¿Tú te acuerdas que antes nos hacíamos los trajes del grupo y pagábamos a plazos? Y tanto. Pues ahora les costaría venir a cobrar un montón. Sí, para encontrar esto, desde Sí. luego. Bueno, Agustín, a lo dicho, ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente, papá, Por cierto, si algún despistado que no os conozca, que es muy difícil, y quiere contratar a los diablos, ¿dónde se tiene que dirigir? se dirige, es muy fácil, ¿eh? No te creas que los diablos hayan ido de agente en agente durante años. Siempre seguimos con la misma exclusividad de las management. Era su padre Antonio Centaño, Sí. mi suegro, Sí, y después lo cogió la rienda, la cogió su hija, Marga Centaño, y es Centaño que es Producciones. muy buena, por cierto. Y tiene muy mal genio. Pero es muy buena. La podríamos llamar Margaret Thatcher. Y creo que es bueno llevar siempre la misma agencia. Entonces, Centaño Producciones, lo buscas y aparece rápido. Pues Y ya. más ahora con Instagram, con Facebook, Los Facebook de ahí, Wow. bueno, ya lo saben, buscarlo es muy fácil. O sea, solo decir los diablos, a Google, los aparecerá por diablos. cualquier parte. Sí. Y se lo recomiendo, que van a pasar lo mejor de lo mejor. Papá, yo aquí, de nombre de mis compañeros, me han dicho que te dé un besazo. Un desazo. Sí, un abrazo. No, nos vamos a dar Si el yo te doy un abrazo, te deshago, ¿eh? Por eso digo, No, que gracias, papá, por ser tan admirador de todos los grupos nacionales y españoles, y que por poco que has estado siempre en programas musicales, siempre has estado apoyando a grupos como a los los 60 nobles y Sí, gente, la bueno, gente de todos, joven, pero la gente sí. joven le apoya mucho. y porque- los músicos que hay aquí en Barcelona, Sí, también. tú sabes, como Fran Mercader, Santi Picot, gente maravillosa, Santi gente, Carulla y sí, y Leslie, Siles, bueno, Hay muy tú buenos sabes que músicos, somos hay muy amigos, buenos músicos. por eso yo he comentado algo antes, al principio, que mucha gente dirá, pero si son amigos, ¿cómo habla, por ejemplo, de canciones? Hablo porque me sale del alma decir las verdades, Sí, sí. pero también digo la mía, ¿no? Que el Radio Sol no era mío. Por eso que, gracias a Facebook y gracias a Instagram, y que ha habido una conexión mundial ahora, ya no puedes mentir o seguir diciendo que esta canción es mía. No es tuya, No esta es tuya. canción era una versión. Lo que es y pues, Exacto. Esto quizás es lo único que yo algo un poco pienso, digo, algo mal que hayas hecho en esta grata entrevista, algo que luego pienso, digo, pues no debías haberlo dicho. Yo pienso luego esto, pero si lo he dicho, Dicho es porque está. me salía, Dicho me está. salía del alma. Perfecto. Lo siento. Agustín, a ver el rayo Papá. del sol cómo es. Shalalala, oh. Shalalala, oh. Es que a veces alguien me Es que ahora dirán, ¿qué señalan? Señala un rayito de sol, Sí, ya lo verán, ya después Sí. tenemos un plano de la piscina con su rayito. rayito de sol. Pues muy bien, a pasarlo bien, esperamos que sea la próxima semana, tal como digo. Si les ha gustado, me parece bien, si no les ha gustado es lo que a mí me interesa. Intentaremos hacerla mejor la Exacto. próxima, ¿eh? Ya sabe que las críticas a mí me encantan. Y como digo siempre, las virtudes no hace falta que me las digan porque ya las conozco. Bye bye, hasta la próxima Chao. semana. Nos vemos.